Dustin Dyer, su abogado de inmigración, presenta Consulte a su abogado. Hola amigos televidentes, soy Dustin Dyer, abogado de inmigración, y bienvenido nuevamente a nuestro programa Consulte a su abogado. Y hoy tenemos el placer de estar acompañado con una abogada que ha trabajado con nuestro bufete de abogados ya por 1 año y medio, la abogada Tamar Lawrence. Tamar, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Bueno, entonces es un placer de tener esta oportunidad de presentar a ustedes, nuestros amigos televidentes, esta abogada que trabaja con nosotros, que ya tiene varios años de experiencia trabajando en casos de inmigración. Y Tamar, si puede decir a nuestros amigos televidentes un poco de información de su experiencia ya trabajando con casos de inmigración. ¿Cuántos años de experiencia tiene trabajando en casos de inmigración? Pues como abogado tengo 5 años más o menos de migración. Antes que fui a escuela tenía varios años como asistente de abogados también y en inmigración. Entonces los tipos de casos que he trabajado incluye casos de detención, casos en la Corte de Inmigración, casos de familia, casos humanitarios como visas visa U, asilo y cosas así. Claro, entonces antes de juntarse con nuestro bufete de abogados, usted trabaja unos años con otro bufete de abogados aquí en el área de Richmond, y ya antes de seguir su trabajo como un abogado, usted comentó trabajar unos años en unos bufetes de abogados trabajando como un asistente en leyes trabajando en casos de inmigración también. Correcto. Bueno, entonces ahora queremos seguir dando una información sobre el tema de cómo una persona ciudadana o residente puede ayudar a su familia en legalizarse, en pedirle su residencia. Entonces, Tamara, tengo una pregunta. ¿Cómo una persona ciudadana puede ayudar a su familia? ¿Cuáles son los familiares que una persona ciudadana puede pedir? Un ciudadano puede pedir para su esposo o esposa, a sus padres, sus hijos que son solteros o casados. Y cuando hablamos sobre una persona ciudadana pidiendo la residencia a su hijo, sea un hijo casado o soltero, ¿afecta la edad del hijo? Sí. Para solteros hay que tener menos de 21 años y es una categoría diferente de las personas que son casados y más de 21 años. Y puede afectar el tiempo que tiene que esperar para la visa. Entonces, una persona ciudadana puede pedir un hijo de cualquier edad, pero depende de la edad, si es más de 21 años o menos, eso va a depender cuánto tiempo el caso va a tomar. Entonces, en contraste, una persona residente también tiene la oportunidad de pedir a su familia residencia, pero no tantas relaciones familiares, ¿correcto? Correcto. Solamente esposos y hijos. Entonces, una persona residente no tiene la oportunidad de pedir la residencia ni a su padre y ni a su hermano. O su hermano. Sí, los ciudadanos también pueden pedir a sus hermanos, pero los residentes no. Y una persona residente puede pedir la residencia a su hijo casado. Una persona residente puede pedir la residencia a su hijo casado. No. Ok. So, una persona residente no puede pedir la residencia a un hijo casado. Correcto. Pero una persona ciudadana sí. Sí. Una persona residente puede pedir la residencia a un hijo con 21 años de edad o más. Sí, un residente puede pedir para sus hijos que tienen más de 21 años, pero va a tomar más tiempo para esperar la visa. Claro. Tamara, usted tiene una especialidad trabajando con casos de residencia bajo la visa juvenil. Yo sé que en nuestro bufete de abogados usted ha llevado varios casos y ha tenido mucho éxito en llevar ese casos de residencia bajo la visa juvenil. ¿Usted le puede explicar a nuestros amigos televidentes un poco del proceso, cómo una persona menor de edad puede pedir la residencia bajo la visa juvenil? ¿Cuál es esa visa juvenil? La visa juvenil es para los menores que han entrado en los Estados Unidos solos y también que no se puede reunificar con uno o dos padres por razones de abuso, negligencia o abandono.
Para este tipo de proceso empieza en la corte familiar, en la corte del Estado. Un juez tiene que dar custodia de este niño a un adulto aquí en los Estados Unidos. Y junto con esta petición de custodia, el juez tiene que encontrar los factores que he mencionado, que no se puede reunificar con sus uno o dos padres por razones de abuso, negligencia o abandono, y que es mejor que se quede aquí en los Estados Unidos en vez de regresar a su país. Este proceso realmente trae varios pasos, y el primer paso actualmente no es un paso que puede hacer con el Departamento de Inmigración, es un paso que tiene que comenzar con la corte familiar del estado donde la persona menor vive. Correcto, porque la corte familiar tiene más experiencia de investigar y decidir en estas cosas, mejor interés de los niños. Entonces, hemos escuchado que a veces este proceso es un poco difícil, depende de la jurisdicción donde la persona menor vive. Por ejemplo, yo sé que nosotros aquí en nuestra oficina hemos recibido llamadas de clientes que, por ejemplo, viven en el condado de Chesterfield y quieren hacer la pregunta a nosotros si sería mejor en mudarse para la ciudad de Richmond, porque he escuchado que es un caso más fácil. ¿Qué usted opina? Pues los cortes le tratan este tipo de caso un poco diferente y dentro de cada corte los jueces le tratan este tipo de caso un poco diferente. Depende de cómo consideran la definición de abandono o negligencia o abuso o cómo ellos pueden proveer esta información. Es difícil de investigar bien si fue abusado o abandonado en su país, si un juez o abogado no puede ir a su país. Entonces depende de la evidencia, depende de la corte, depende del juez, de cómo consideran esta información. ¿Usted cree que parte del problema es que los jueces familiares no tienen mucha información o no tienen conocimiento sobre la ley de inmigración porque no son jueces de inmigración y parte de nuestro trabajo es en dar una orientación a ellos sobre la inmigración? Muchas veces en los casos familiares he tenido que explicar el proceso al juez, solamente para que ellos sepan que no está dando un estatus legal a esos menores, solo está encontrando o investigando los factores que he mencionado para que los niños puedan aplicar con inmigración para un estatus. Gracias por la información, Tamara. Entonces, aquí en nuestra oficina hemos tenido mucho éxito en llevar unos casos bien difíciles en los condados de Chesterfield, de Henrico, también en la ciudad de Richmond, de llevar la visa juvenil aquí en el estado de Virginia para dar la oportunidad a nuestros clientes menores en hacerse residente permanente a través de esa opción. Y gracias por la información, cómo una persona ciudadana o residente puede ayudar a sus familiares en pedir la residencia permanente. Entonces, gracias por venir hoy para hablar con los televidentes para que ellos la conozcan y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. En una época, los Estados Unidos de América abrieron ampliamente sus puertas a inmigrantes de todo el mundo, una política que llevó a un tremendo avance económico y social. Hoy en día las puertas de este país a menudo son injustamente cerradas. En Dyer Immigration Law Group nos dedicamos a abrir esas puertas a los extranjeros que desean reunirse con sus familias, solicitar ayuda humanitaria y aportar sus talentos y educación a nuestra economía. Llame para hacer una cita hoy mismo. ¿Sabía usted que los abogados de Dyer Immigration Law Group pueden responder sus preguntas en vivo vía telefónica? Así es, los abogados de Dyer Immigration Law Group transmiten todos los jueves un programa de radio por Radio Poder 1380 AM. En nuestro programa Consulte a su abogado, usted podrá llamar en vivo y hacer preguntas referentes a las leyes de inmigración. Sintonícenos en Radio Poder 1380 todos los jueves de 11:30 a 12 de la mañana. Bueno, estamos de regreso y ahora seguimos con otro abogado que trabaja aquí en nuestro bufete de abogados y ahora yo tengo el placer de presentarles el abogado Isaac Adams, que ya ha trabajado con nosotros ya un tiempito. Y Isaac, ahora yo quiero mover al tema de hablar cómo una persona
que está en un proceso de deportaciones, ¿cuáles son las opciones que puede tener para presentar una defensa para evitar una orden de deportación? Sí, gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí con usted de este hoy día y de hablar de este tema. Cuando una persona llegue en la corte, tiene una audiencia con el juez, la mayoría de los casos que tenemos de defensa son de casos de asilo, o a la vez podemos tener casos de la cancelación o la cancelación de removimiento. Una pregunta, Isaac. Sí. Cuando decimos una defensa en el proceso de deportación, ¿qué quiere decir eso exactamente? Porque una persona tiene que dar una defensa. Porque cuando llega a la corte, ellos están mayormente, si han llegado sin permiso a los Estados Unidos, tienen que defenderse y decir a la corte que hay una razón por qué deben poder quedarse aquí en los Estados Unidos. Porque en el procedimiento de deportaciones hay un juez de inmigración que necesita tomar la decisión final sobre el derecho legal de la persona de seguir estando aquí en los Estados Unidos. Y también hay un fiscal de inmigración que está básicamente pidiendo la orden de deportación, ¿correcto? Exacto, sí. Los fiscales están tratando de enjuiciar el caso y hay un juez. Es una corte administrativa, pero es una corte donde tenemos que presentar las pruebas y presentar las razones porque nosotros creemos que la persona debe poder quedarse aquí en los Estados Unidos. Y para mucha de la gente hay una defensa y un alivio que existe. Entonces, en el proceso de deportaciones, usted como un abogado opina que una persona debe tener una representación legal en el proceso. Sí, y de veras, cuando una persona llega a la corte, si llega sin un abogado pues por lo menos yo sé aquí en Virginia, si llega sin abogado, los jueces dicen, usted tiene algunas opciones y lo recomiendo mucho que usted obtiene un abogado para representarle, porque es un proceso difícil y para toda la gente cuando llega a una corte es una cosa que puede ser muy, muy difícil y que las personas se den miedo de presentarse, hablar con un juez. Los abogados, nosotros sabemos cómo hacerlo, cómo presentarnos con los jueces, conocemos a los jueces, lo que quieren los jueces y el proceso total de las defensas que existen para las personas y podemos dar pues los consejos de cuál sería la defensa mejor para una persona. Usted comentó de la opción de hacer un caso de asilo para servir como una defensa o un caso de cancelación de remoción. Hablamos un poco sobre la opción de hacer un caso de cancelación de remoción. ¿Qué exactamente es esa opción? Esa es una opción para la gente que tiene familiares que son ciudadanos aquí en los Estados Unidos y que han estado aquí presentes durante los últimos 10 años por lo menos y pueden probar al juez que sería muy difícil para la familia seguir adelante sin la presencia de la persona que está en la corte. Y en procedimientos así, las personas pueden llegar a ser residentes si podemos probar todo lo necesario para ganar el caso. Yo me imagino que eso es normalmente que muchas personas que han escuchado que es la ley de los 10 años, que esa es una pregunta común que nosotros recibimos aquí en nuestra oficina. Una persona que está haciendo una consulta que nos ha hecho la pregunta, ¿cuál es esta ley de los 10 años? Una persona que ha vivido acá más de 10 años que puede pedir la residencia. Este caso no solo requiere que el cliente tenga las pruebas de vivir acá más de 10 años, pero como usted ha comentado, tiene que tener pruebas de tener familiares residentes o ciudadanos. ¿Y qué relación familiar tiene que tener esta persona? Esa persona debe ser el esposo o esposa o también los niños. ¿Puede incluir una padre residente o ciudadano? Sí, entonces con los casos de cancelación de remoción, las personas pueden, si tienen familiares que son residentes o ciudadanos, que son los niños de menor de edad, que son los cónyuges, o también que son los padres de la persona que está en los procedimientos. Correcto. Bueno, entonces, pero no es un caso fácil de ganar, porque no solo en las pruebas que ha habido acá más de 10 años, que tienen los familiares residentes ciudadanos, pero también tiene que dar otra prueba cómo esta persona residente o ciudadana va a sufrir por la deportación
de la persona inmigrante que está pidiendo residencia, ¿correcto? Sí, tiene que tener todas las pruebas de las dificultades que van a confrontar los residentes o ciudadanos familiares, y también tendrá que probar que es una persona de un buen moral, que tiene que tener un carácter que está muy bueno, y si tiene una historia de delincuencia, problemas así, le hace mucho más difícil el caso de cancelación de remoción. Correcto. Entonces, si una persona está en proceso de deportaciones por haber cometido delitos, eso es un caso que tiene que estudiar bien con un abogado, porque convicciones criminales pueden afectar la habilidad de hacer un caso de cancelación de remoción, porque tiene que dar pruebas de ser persona de buena conducta. Y teniendo una convicción así, a veces puede afectar ese requisito de probar de ser la persona de buena conducta. Ok, entonces, este caso de cancelación de remoción es un caso que puede entrar directamente al Departamento de Inmigración o solo puede ser con el juez en el proceso de deportaciones. Sí, la cancelación de remoción, la ley de 10 años que ha dicho anteriormente, solo existe en los casos de remoción. Tiene que estar ante la corte, no puede pedirlo a la inmigración directo, tiene que pedirlo con un juez y con fiscal en todos unos procedimientos oficiales. Correcto. Y eso es una pregunta común que nosotros escuchamos que en nuestra oficina. Es un cliente que quiere saber si puede escuchar que hay una ley así que le da la oportunidad de hacerse residente si ha habido acá 10 años, si puede hacer su caso directamente con su oficina local de inmigración, por ejemplo, si vive aquí en Richmond, en Norfolk, y la respuesta es no, tiene que estar en proceso de deportaciones. Y en mi opinión no debe pedir que inmigración le hagan papeles para comenzar deportación solo para hacer este caso. Eso es un caso que puede servirle como en hacer una defensa para evitar la orden de deportación si la inmigración ha tomado la decisión para empezar un proceso de deportación. Sí, estoy de acuerdo. No hay que ponerse con propósito de estar en los procedimientos de remoción. Quiere anticipar y saber que hay una defensa lista por si acaso eso pasa, pero no hay que buscar la oportunidad de estar en la corte. Y yo he escuchado que hay unos abogados que le han dejado al cliente con la estrategia de básicamente entregarse a inmigración solo por el propósito de hacer el caso de cancelación de remoción en el proceso de deportación. Eso no es una estrategia que vamos a nunca jamás recomendar a un cliente, porque eso es un riesgo. Bueno, entonces, gracias, Isaac, por la información. Eso era información y muy amplia para nuestro cliente. Como una persona en proceso de deportaciones puede hacer una defensa de evitar la orden de deportación por pedir la cancelación de remoción si tienen pruebas de vivir acá más de 10 años y si tienen las relaciones familiares, residentes o ciudadanos. Y gracias por la información. Entonces, hasta la próxima vez. Gracias por tenerme. En una época, los Estados Unidos de América abrieron ampliamente sus puertas a inmigrantes de todo el mundo, una política que llevó a un tremendo avance económico y social. Hoy en día las puertas de este país a menudo son injustamente cerradas. En Dyer Immigration Law Group nos dedicamos a abrir esas puertas a los extranjeros que desean reunirse con sus familias, solicitar ayuda humanitaria y aportar sus talentos y educación a nuestra economía. Llame para hacer una cita hoy mismo. ¿Sabía usted que los abogados de Dyer Immigration Law Group pueden responder sus preguntas en vivo vía telefónica? Así es, los abogados de Dyer Immigration Law Group transmiten todos los jueves un programa de radio por Radio Poder 1380 AM. En nuestro programa Consulte a su abogado, usted podrá llamar en vivo y hacer preguntas referentes a las leyes de inmigración. Sintonícenos en Radio Poder 1380 todos los jueves de 11:30 a 12 de la mañana. Estamos de regreso con otro abogado que trabaja en nuestro bufete de abogados, el abogado Bryce Robertson. Bryce, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Es un placer hablar con usted otra vez. Bueno, es un placer de tener usted presente con nosotros. Ya hemos hablado con unos abogados que trabajan con Dyer Immigration Law Group y ahora tenemos el placer de conocer este abogado Bryce Robertson, que ha trabajado ya con el bufete por más de un año. Y Bryce, antes de empezar su trabajo con nuestro bufete, usted trabajó ya unos años con
otro bufete de abogados que era bufete especializado en casos de inmigración. ¿Usted puede compartir con nuestros amigos televidentes un poco de su trabajo anterior en casos de inmigración? ¿Qué estaba haciendo anteriormente con el otro bufete? ¿Qué clase de casos de inmigración estaba llevando? Gracias por la pregunta. Y sí, yo tenía la oportunidad de trabajar en casos de negocios y visas de negocios, porque hay muchas opciones para la gente que quisiera trabajar en los Estados Unidos y vivir en los Estados Unidos por el largo plazo. Básicamente, usted ya tiene mucha experiencia ayudando a empresas en pedir visas a sus empleados para venir a los Estados Unidos para trabajar. Eso es lo que estaba haciendo en otro bufete. Ya por trabajar con el bufete de Immigration, ya tiene experiencia trabajando en casos de defensa de deportación. Y también yo sé que usted tiene experiencia trabajando en casos de defensa penal también. Y ya tiene conocimiento de trabajar con las cortes locales en los condados de Chesterfield, de Henrico, de la ciudad de Richmond, de defender nuestros clientes inmigrantes en procesos criminales. Una pregunta, Bryce. ¿Cuáles son las convicciones criminales que puede traer consecuencias graves a una persona inmigrante? Una buena pregunta. Es muy importante poner en mente que hay muchos cargos que no tienen efectos graves. Por ejemplo, normalmente los asuntos de manejar, cargos de manejar, son los tipos de cargos que no tienen males efectos. Es como decir una persona inmigrante o persona indocumentada por manejar sin licencia. Pero es importante entender ahora que siempre quisiera evitar cargos de todos modos, pero es importante evitar específicamente las cosas de mala conducta, por ejemplo, asalto, cosas de violencia, cosas que se tratan de fraude. Estos tipos de asuntos son muy graves en cuanto a la inmigración. Y también yo entiendo que cargos criminales que pertenecen a drogas también. También hay, como usted comentó, asalto, violencia, asalto doméstico. Cargos que pertenecen a armas también puede traer consecuencias graves a una persona inmigrante, que no se puede afectar a una persona indocumentada. Para una persona residente que todavía no se ha hecho ciudadana, puede perder su residencia permanente si sufre una convicción criminal así. Verdad. Y por ejemplo, de drogas, específicamente, esos asuntos pueden servir como una barrera por muchas formas de alivio. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, yo sé que hablamos sobre el tema de convicciones de drogas. Hay perdones que una persona que ha sufrido como un obstáculo en su caso de migración por tener una convicción criminal o por haber cometido una acción de mala conducta, puede pedir perdones. Cuando hablamos sobre una convicción que pertenece a droga, como yo entiendo la situación, la única manera en pedir un perdón si tiene convicción de droga es si la droga específica es de marihuana. Marihuana y de una cantidad específica, menos de 30 gramos. Sí. Sí. Entonces, cuando un cliente viene a nuestra oficina y viene con una situación que tiene convicción que pertenece a la droga de, por ejemplo, cocaína, esa es una situación bien grave, ¿no? Verdad. No hay una resolución no hay un perdón por esos tipos de cargos. Sí, entonces, si una persona viene a nuestra oficina y tiene convicción criminal, que es una convicción de droga, y la clase de droga era de cocaína, normalmente, como nosotros vemos las situaciones, la única opción que la persona va a hacer es, a veces, intentar de hacer, un caso de, de withholding de removal, o a veces, si la persona puede calificar por la visa U, que es una
Eso es una clase de alivio migratorio que es un poco más flexible, pero si no va a calificar por esa clase de alivio humanitario, eso va a ser un caso bien difícil, ¿no? Es verdad. Como usted ha dicho, es algo que afecta a mucha gente y por ejemplo, la visa U puede cobrar muchas cosas, pero en la mayoría de las situaciones la gente no tiene la habilidad de pedir una forma de alivio con esos tipos de cargos. Y yo digo también, es muy importante hablar con su abogado si ha recibido estos asuntos en el pasado, esos cargos en el pasado y no había presentado al gobierno en el pasado estos cargos, o si necesita ayuda con un asunto de ahora. Es importante hablar con abogado criminalista. Y qué bueno, pero es que usted no solo tiene experiencia trabajando en casos de migración, pero usted también tiene experiencia trabajando en casos de defensa penal. Y siempre nosotros decimos a una persona migrante que tiene problemas con la policía, que es un caso criminal, que no solo necesita un abogado experto en leyes de migración, pero también necesita una abogada experta en asuntos criminales, que es un abogado criminalista. Usted, actualmente, el cliente puede encontrar el abogado que tiene una especialidad en nuestros asuntos. Sí, exacto. Entonces, eso es otra razón que ustedes pueden confiar en nosotros, en llamar a la oficina de Dyer Immigration Law Group para hacer su consulta. Si usted tiene un caso de migración, nosotros somos expertos en leyes de migración. Ya nosotros, juntos como un equipo de abogados, ya tenemos más de 35 años colectivamente trabajando en casos de migración. Bryce, es un placer de platicar con usted. Hoy espero que ustedes, nuestros amigos televidentes, hayan conocido bien a Bryce y nuestro equipo de abogados expertos en leyes de migración. Y hasta la próxima vez. En una época, los Estados Unidos de América abrieron ampliamente sus puertas a inmigrantes de todo el mundo, una política que llevó a un tremendo avance económico y social. Hoy en día las puertas de este país a menudo son injustamente cerradas. En Dyer Immigration Law Group nos dedicamos a abrir esas puertas a los extranjeros que desean reunirse con sus familias, solicitar ayuda humanitaria y aportar sus talentos y educación a nuestra economía. Llame para hacer una cita hoy mismo. ¿Sabía usted que los abogados de Dyer Immigration Law Group pueden responder sus preguntas en vivo vía telefónica? Así es, los abogados de Dyer Immigration Law Group transmiten todos los jueves un programa de radio por Radio Poder 1380 AM. En nuestro programa Consulte a su abogado, usted podrá llamar en vivo y hacer preguntas referentes a las leyes de inmigración. Sintonícenos en Radio Poder 1380 todos los jueves de 11:30 a 12 de la mañana.